Enviamos un cariñoso, un afectuoso saludo a todos sin excepción alguna, como son nuestros hermanos en la fe, como son nuestros amigos, seguidores de esta página, como son nuestros familiares. Tenemos mucha familia en la iglesia Betel. También aprovecho para mandar un abrazo afectuoso a la familia de mi hermana Yolanda López, a quien damos nuestro más sentido pésame por la partida de su mamá en estos días. Que Dios mande un abrazo de consolación, que Jesús es el único que puede consolar a nosotros en estos casos de dolor. Y saludos a todos sin excepción alguna, a todos los pastores de Betel, México, a todas las iglesias, les saludamos. Quiero dedicar esta alabanza tan propia, se me hizo razonable, muy propia, esta alabanza que dice: hoy más que nunca, Señor, te necesito. Digamos todos: hoy más que nunca, Señor, te necesitamos. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo. Más que nunca, Señor. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo mucho. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, Señor. Más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca. Necesitamos esa bendita ayuda de nuestro Dios. Necesitamos ese poder maravilloso del Señor. Hoy vamos a leer la palabra de Dios para estar predicando un tema que yo le puse en esta ocasión: un solo Dios, un solo camino, una sola iglesia. Un solo Dios, un solo camino y una sola
iglesia. Mis amados que nos escuchan, nuestros amigos que nos escuchan, estamos pasando días demasiado terribles, demasiado dificultosos, demasiado pesados. Hoy, en base a este tema que les he anunciado, quiero leer la palabra del Señor. La primera cita la tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 4, que a la letra dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Repito, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la versión Reina Valera. Me voy a permitir leer la nueva versión internacional. Dice: escucha Israel, nuestro Dios, el único Señor. Esto es lo que dice la versión internacional. Quiero leer otra versión, es la Biblia Latinoamérica, que dice: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Dada la situación que estamos viviendo en estos últimos días, una serie de agrupaciones que se han dedicado a confundir porque tuercen, malversan los términos bíblicos. Para eso quise leer 3 versiones diferentes para tener una idea completa, mi amado que me escuchas, mi amigo que me escuchas, una idea completa. ¿Qué dice que enseña la Biblia acerca de un solo Dios verdadero? Estas expresiones nos dan una idea, una manera clara en un lenguaje totalmente universal. Es decir, en inglés quiere decir lo mismo, en portugués quiere decir lo mismo, en otras lenguas quiere decir lo mismo. Tenemos un Dios, por lo tanto, universal, que se da a conocer a las naciones para que de esta manera nosotros entendamos, comprendamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos está enseñando. Las diferentes creencias nos han traído mucha confusión. Ese es uno de los problemas bastante devastadores en la fe cristiana evangélica. Las diferentes creencias en muchas partes del mundo. Quisiera mencionar solamente algunas. El tiempo a veces se nos agota. Por ejemplo, los musulmanes, el Dios de la muerte, el Dios Alá, es un Dios, es una doctrina que desde que están en el vientre los niños ahí empiezan a escuchar solamente los estallidos de granadas y de bombas. ¿Sabía usted que el feto, una vez que empieza a cobrar vida en el vientre de la mamá, se mantiene se mantiene de la vida que le da la mamá? Sin embargo, este feto desde pequeño empieza a escuchar conversaciones, planes de muerte, y nacen así esos pequeños. Desde que nacen vienen, tal parece, proyectados para insertarse en la sangre, todo muerte. Ese es ese es el Dios malo, Alá. Mahoma, por ejemplo, alguien que se hizo pasar por Dios, pero la historia dice que este personaje, para sus seguidores importante, murió. Y ¿sabe qué? Este personaje
Mahoma, donde le pusieron sus restos hasta este día, allí permanece. No hizo más que nada, murió y se acabó todo. Hoy queda una enseñanza vacía, una enseñanza carente de efectividad, porque es un ser humano que murió. Buda y muchos más. Me quedaría corto en esta ocasión explicarle tantos dioses del mundo, pero que al fin y al cabo sus seguidores han quedado frustrados, han quedado decepcionados, porque esos dioses nunca han hecho nada por ellos, menos por la humanidad, que hoy en día exactamente estamos hundidos, estamos padeciendo. Pero esos dioses son dioses terminales, son dioses muertos, son dioses que adquirieron fama, historia, pero ahí se acabó. Ahora quiero hablarte de alguien, de ese único Dios que hace cosas maravillosas, que da vida, que salva, que perdona pecados. Te quiero hablar de la persona de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia dice que Jesucristo murió. Realmente es histórico, se ha probado científicamente hasta hoy en día que Jesús, el Hijo de Dios, murió de verdad. Yo quiero pedirle al pastor Alberto que nos haga favor de leernos en Mateo 27 y versículo 50. Usted va a escuchar de viva voz qué dice la Biblia al respecto de la muerte de Jesucristo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La versión nueva internacional dice: Jesús gritó. Oiga, usted tal vez ha escuchado a alguien morir en un accidente drástico, y antes de morir las personas empiezan a gritar despavoridamente, empiezan a gritar así a grito abierto: no me quiero morir, no me quiero morir. La Biblia dice que Jesús gritó con fuerza el dolor, pero él había llegado a la parte final en la cruz del Calvario. Él murió, Jesucristo murió. Así lo dice la Biblia, así lo dice la historia, así lo certifican los científicos hasta este día. Él gritó con fuerza y murió. Otro punto: Jesucristo, después de su muerte, fue sepultado. Escuchemos a estos versículos que lo declaran. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, personajes que no son inventados, como alguien dice, es que todo lo arreglan a su manera. Eso es histórico, mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas. Esto es histórico, eso queda dentro del cuadro histórico, pero también queda dentro del cuadro de genealogías de las familias israelitas. Estos fueron testigos visuales, auditivos, presenciales, que Jesús fue muerto y fue sepultado. Otro punto más: después de su muerte, después de su sepultura, Jesucristo resucitó. Vamos a escuchar un pasaje considerable de San Mateo capítulo 28, del versículo 1 hasta el versículo 7, por favor. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y
De miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde le fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allá le veréis. He aquí os lo he dicho. Qué hermoso pasaje, tan lleno de explicación, tan lleno de verdades. Jesucristo murió. Jesucristo fue sepultado, pero la Biblia explica que al tercer día de su sepultura, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue resucitado. Aclaro algo importante: Jesucristo de antemano, Él profetizó de su muerte, profetizó que iba a estar en el centro de la tierra, es decir, en la sepultura, 3 días con sus noches, 72 horas. 72 horas. La profecía de San Mateo capítulo 12, cuando habla Jesucristo, la generación mala y adulterina demanda señal. Jesucristo les contestó: no les será dada la señal de Jonás profeta. Jonás profeta estuvo en el estómago de la ballena efectivamente 3 días y 3 noches. Esa profecía la tuvo que haber cumplido Jesucristo, el Hijo de Dios, al pie de la letra. Entonces Él al tercer día, es decir, a las 72 horas después de su sepultura, resucitó de entre los muertos. Aquí hay una enseñanza muy hermosa, yo diría, a favor del sector femenino. La mujer por naturaleza es sensible, y a veces la mujer también por naturaleza es muy osada. La mayoría de los discípulos de Jesús se esparcieron por miedo a que tomaran algo en represalia o fueron a agarrarlos a ellos. Y estas mujeres fieles, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, es decir, antes de amanecer, se dirigieron estas mujeres llevando perfumes aromáticos para esparcirlos en el sepulcro de su amado Maestro. Pero se llevan la sorpresa, se llevan la tremenda sorpresa de que la sepultura de Jesús estaba abierta. Y ellas, tanto confundidas, sorprendidas, de pronto aparece un ángel. La Biblia dice, describe a este impresionante ángel. Dice que sus vestiduras eran más resplandecientes que la blancura de la nieve. Imaginémonos qué tipo de ángel envió Dios a dar la noticia. Dios siempre ha utilizado a sus ángeles para mandar mensajes muy específicos a la tierra. Envió a Gabriel, el arcángel Miguel, lo envió para anunciar el concebimiento de Jesús en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Los ángeles fueron enviados para avisar que Jesús había nacido a un grupo de pastores en la Palestina. Por lo tanto, un ángel es enviado aquí para dar de manera clara una noticia sobrenatural desde el cielo. Y este ángel les dijo: yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que ha muerto, pero a Jesús no lo pueden encontrar y no lo podrán ver porque ha resucitado. Imagínese usted esta noticia siendo escuchada de viva voz de un ángel a las personas, diciéndole:
diciéndoles: Jesús, el Hijo de Dios, ha resucitado. Él no está entre los muertos. 72 horas. Quisiera en breve aclarar la famosa tradición de muchos creyentes que el domingo le llaman domingo de resurrección porque es el primer día de la semana. Mi estimado amigo, mi querido hermano, aún los líderes que siguen creyendo esa tradición que no tiene nada que ver con el tiempo profético de Dios. Jesucristo jamás podía violentar, jamás podía frustrar el plan profético de Dios. Si Él dijo que 3 días con sus 3 noches, entonces, hermanos, si Él, como dice la tradición, o como cree en la tradición, Él murió el viernes, 24 horas es el sábado en la tarde. ¿Por qué tenía que resucitar el domingo Jesús si no se cumple el tiempo? Lo que mis queridos hermanos predicadores no han aclarado que la Biblia nunca dice domingo. La Biblia dice el primer día de la semana. Me explico en breve. Los judíos, todas sus fiestas importantes que celebraban en el año, para ellos eran sábados. Si la fiesta duraba 4, 5, 6, 7 días, se llamaban sábados, días de reposo. Entre ellos incluyendo el séptimo día, que es el sábado judío. En eso estoy perfectamente de acuerdo. Se queda incluido el sábado. El sábado, ¿a qué se refiere el Señor? La Biblia, dice el sábado fin de la fiesta de la Pascua. Y cada fin de fiesta judía, al otro día empezaba la semana para ellos. Por eso dice primer día de la semana. Acuérdese que el calendario gregoriano no tiene nada, absolutamente nada que ver, mucho menos influenciar en el plan de Dios, en el calendario profético de Dios. Eso es realmente mi deber, explicar de que ya se acabe tanta tradición que el domingo de Ramos y que el domingo de Ramas y que el domingo de las Palmas y que el domingo no sé qué tanto quieran inventar. No, mi amigo, el tiempo profético de Dios, la muerte de Jesús se dio exactamente marcando un tiempo de límite y de fin a una era antigua. El Nuevo Testamento se cierra y a partir de la resurrección de Jesucristo se marca una era totalmente diferente. Se le llama la era cristiana. Los históricos, los historiadores tienen que escribir y decir antes de Cristo, después de Cristo. Esa es la marca que hace la diferencia a un tiempo de bendición. Y viene después de la resurrección de Jesucristo, viene su victoria. Y entonces, mis amados hermanos, Jesucristo resucitó. Él resucitó. Él, después de su resurrección, la Biblia explica que estuvo por 40 días sobre la tierra. En esos 40 días se les apareció en diferentes ocasiones a sus discípulos para recalcar su doctrina que iba a prevalecer con respecto a la predicación del Evangelio, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 40 días, porque después de la Pascua tenían que pasar 50 días. Antes de 50 días, a los 40 días, Jesucristo se presenta a sus discípulos y apóstoles y hace su ascenso a los cielos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, ahí está de manera clara, desde el 8 hasta el 10, allí parte el Señor, asciende a los cielos. Y otra vez aparecen los ángeles y les dice: ¿qué están viendo, varones galileos? ¿Qué están mirando al cielo? A ese mismo Jesús que le vieron o que le están viendo cómo sube a los cielos,
también de esta manera vendrá y todo ojo le verá. Eso es un dato histórico, mi amigo que me escuchas, mi hermano que me escuchas. Se llaman datos contundentes, datos convincentes de la Biblia. Jesús ascendió a los cielos y dice al ángel, así mismo como ustedes lo vieron ascender, también Él vendrá, Él vendrá. Nosotros los fieles cristianos hasta este día estamos esperando. Quiero cerrar este tema. Un solo Dios, un solo camino, una sola iglesia. En San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 explica Jesús: entren por la puerta estrecha, y explica: porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y dice: y muchos son los que van por ese camino ancho. Pero estrecha y angosto es el camino, los que se conducen a la vida eterna. Y Él dice también: pocos son los que van por Él. Pero esos pocos, entre esos pocos, puedes tomar tu decisión hoy, amigo que me escuchas, joven, señorita, anciano. Hoy puedes tomar esa decisión. Un solo camino, un solo Dios y una sola iglesia. Esa sola iglesia, el apóstol San Pablo la describe en el capítulo 5 de Efesios. Él dice que los maridos deben amar a sus esposas a la semejanza de Cristo, porque dice: Cristo murió y se entregó a sí mismo por esa iglesia que Él la quiere mantener limpia, pura, en santidad, sin mancha, sin arruga, sin detalles. Él viene por esa iglesia. Efesios capítulo 5 del versículo 25 en adelante. Ahí está esa explicación que yo estoy dando. Y quiero cerrar con estos puntos importantes. Tú, amigo, tu persona que de pronto alguien te dijo que te conectaras en una cama, que te conectaras en ese cuarto de encierro por culpa de estos contagios. De pronto alguien te llegó, de pronto un ángel tocó tu corazón y te dijo: escucha esta palabra, tú que estás ahí, no te vas a morir. Escúchame, no te vas a morir. Voy a orar por ti. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Levanta tus manos, mira al cielo. Jesús está listo para extenderte sus brazos, abrazarte, perdonar tus pecados y darte vida y vida eterna. No te preocupes ni te duelas más. Levántate, escúchame bien, levántate. Voy a orar por ti. Tu persona que estás en tu casa, en tu recámara, voy a orar por ustedes. Y que Dios sea la respuesta que ustedes esperan. Pero grábate, el tema de este día fue un solo Dios, un solo camino y una sola iglesia. No es como tantas personas dicen: aquella iglesia es la buena, aquella otra es la buena. No, mi amado hermano, yo te describo la iglesia de Jesucristo que Él compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Una iglesia, un organismo vivo. Él es la cabeza por excelencia. Él es el gobernante por excelencia. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestro gobernante. Quiero orar por ti. Recibe a Jesús. Di conmigo estas palabras, tú que estás desahuciado, tú. Di conmigo estas palabras: Señor Jesucristo, yo en este momento, al estar viendo este video, abro mi corazón, extiendo mis manos para invitarte, Señor Jesucristo. Entra a mi vida, entra a mi corazón. Sáname de esta enfermedad maligna. Sáname, sálvame, perdona mis pecados, toda mi maldad.
perdóname y llévame al cielo, a la presencia de Dios. Escribe mi nombre, como te llames, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahora que te levantes, mi amigo, mi hermano, ahora que te levantes, ve, busca un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde haya alabanza, donde haya música alegre. Allí métete y anúnciate y dile a esa gente: yo recibí a Jesucristo en mi recámara, yo recibí a Jesucristo en una clínica, yo recibí a Jesucristo y Dios me sanó, me levantó, me salvó y perdonó mis pecados. Gracias, Señor. Pongo una palabra a favor de todas las personas que están padeciendo bajo esta devastadora pandemia. Padre, en el nombre de Jesús, los pongo en tus manos, los pongo en tus manos. Proclamo y declaro salvación, sanidad a sus vidas, a las familias, a los pequeños, a los ancianos, ahora mismo, en el nombre bendito, en el nombre poderoso, en el único nombre de Jesucristo, el Hijo bendito de Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga.